Mis hermanos, hay cosas que se van volviendo tan familiares para nosotros que comienzan a perder la esencia. Por ejemplo, los casados tenemos que tener una memoria romántica. Dicen los entendidos del matrimonio que cuando uno lleva muchos años de casado, una de las cosas que ayuda a refrescar el amor es recordarnos la primera vez que nos miramos a los ojos, la primera vez que le dije a mi pareja, te amo. Es recordar esa memoria romántica donde nosotros nos enamoramos y ese enamoramiento se convirtió en un amor verdadero y maduro. Pero cuando se vuelve todo tan familiar, tantas veces la relación de pareja se vuelve tan monótona y tan rutinaria que muchas veces se vive por la fuerza de la costumbre más que por la fuerza del amor. Pero tantas veces como cristianos, las cosas que hacemos se vuelven tan familiares, se vuelven tan rutinarias que pierden su esencia. Es por eso que el Señor a una de las iglesias del Asia Menor, a la iglesia de Éfeso, le dice: tú has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, el símbolo de los discípulos de Cristo es la copa. Pero ¿hasta qué punto la mesa del Señor es algo tan familiar? Hace parte de nuestra liturgia. Y hemos perdido lo que se llama la conciencia histórica. Escúcheme esto. La fe del cristiano tiene que tener una conciencia histórica. Si nuestra fe no tiene una conciencia histórica, lo que hacemos muchas veces en el culto pierde la esencia, porque se hace parte de la rutina, porque se hace parte de la costumbre. Comemos el pan, bebemos la copa, pero no reflexionamos profundamente lo que ese acto no solo representa, sino cómo me afecta cotidianamente. Yo voy a leer dos textos de la Biblia. Lo voy a leer y yo le he colocado un título sencillito a la plática de esta noche, y es Cristo, nuestra Pascua. El primer texto al cual les voy a llevar se encuentra en San Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Pasamos al capítulo 12,
del libro de Éxodo. Verso 1. El Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes se marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de ese mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde la vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda, ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Comenzaré diciendo en esta noche que Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Me gusta más la definición pasar por alto. Sí, la plaga anterior fue la plaga de las tinieblas. Todo Egipto quedó en tinieblas. Pero ¿saben qué? En la casa de los israelitas había luz, pero el resto de la tierra estaba en tinieblas. Se anunció la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Pero Dios dio instrucciones específicas de cómo aquella noche se convertiría en la noche de su liberación, en la noche de su salvación. Y Dios ordenó celebrar la Pascua, porque aquella noche Dios iba a pasar por alto. El ángel de la muerte iba a pasar de largo, y en la casa de los israelitas no iban a morir los hijos varones y primogénitos. Aquella noche el ángel de la muerte pasaría de largo. Escúcheme, lo que celebramos esta noche, la mesa está servida, y lo que celebramos en esta noche tiene unas raíces históricas. Escúcheme. Por eso cuando yo hablo de la fe, que se vive con conciencia histórica, lo que estoy diciendo, que el acto de la mesa del Señor tiene unas raíces que se remontan al Éxodo, que se remontan a aquella noche de libertad, la noche de la independencia, la noche en que Faraón le iba a decir a Moisés: largo de aquí, no los quiero más en la tierra, váyanse con sus mujeres, con sus niños,
con sus ganados. Y como si esto fuera poco, dice el texto bíblico que los israelitas le pidieron a los egipcios todo lo que quisieron. Y los egipcios les dieron alhajas, les dieron oro, les dieron plata, les dieron comida y les dijeron: largo de aquí. Fue la noche de la independencia, fue la noche de la libertad. Aquella noche Jesús fue al aposento alto y Él dijo: id y preparad la Pascua. Allí en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos, había una sala donde Jesús pasaría la última noche con sus discípulos, evocando al Éxodo y convirtiéndose en nuestra Pascua. Y es en Cristo, en la persona de Jesús, que Dios pasa por alto los pecados de la humanidad. Pasa por alto nuestras iniquidades y el pecado de todos cae sobre el Cordero. Es por eso que Juan el Bautista, cuando Jesús desciende al río Jordán para ser bautizado, y está esa multitud de discípulos a la orilla del río Jordán, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúchenme, el único acto conmemorativo, regular, ordenado y autorizado por Cristo fue la cena del Señor. Eso es conciencia histórica. No hay ningún acto conmemorativo que Jesús ordene, ni valide, ni autorice como la cena del Señor. Él no dramatizó su nacimiento, ni su vida, ni sus milagros. No nos dijo que recordáramos ni celebráramos su nacimiento, aunque lo recordamos y lo celebramos. Y qué linda es la Navidad. Pero ¿saben qué? Nos dijo: recuerden mi muerte. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo quiso que nunca, pero nunca se nos olvidara que Él había derramado su sangre, que Él había dado su vida, que nunca se nos olvidara que todas las veces que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, anunciábamos también su segunda venida. Pero como se trata de desarrollar una fe con conciencia histórica, permítanme, abuelo de pájaro, recordarles lo que era la Pascua. En primer lugar, Dios dice: hablen a toda la congregación. El día 10 de este mes cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según la familia de los padres. Lo primero, a mí me parece ver ese cuadro. Mientras hay oscuridad, mientras hay expectativa en Egipto, toda una nación alrededor del Cordero. ¡Qué bello cuadro! Dios dijo: se reunirán esa noche y cada familia tomará un cordero.
toda la nación y toda la familia alrededor del Cordero. Escúcheme, hermano, ponga atención. Lo que ocurre en América Latina y en el mundo es el reflejo de cómo la gente está viviendo alrededor de tantas cosas. Antes de venir para acá, nuestra hermana Tamara me dijo: pastor, prenda las noticias, que ya son las 5 de la tarde. Salió un padre de familia diciendo, frente a la casa del mejor amigo de mi hijo, le han asesinado. Y estamos viendo, no solamente en Colombia, sino en Puerto Rico, como cada fin de semana el ángel de la muerte también pasa diezmando jóvenes de familias humildes, de gente sencilla que sueña con el futuro de sus hijos, pero donde la centralidad de la vida no es Cristo, y donde el afán por la supervivencia, por tener 2 o 3 trabajos para poder sufragar los gastos, pagar la hipoteca, pagar el carro y vivir en esta sociedad de consumo donde cada día la nación se ve enfrentada a la pérdida de sus casas, a la entrega de sus propiedades al banco porque no las pueden pagar. Mis hermanos, se hace necesario ver la salvación, no desde la óptica política, ni una falsa esperanza de que la economía mejore en poco tiempo. La sentencia ya estaba hecha. Aquella noche pasaría el ángel de la muerte, pero la nación entera tenía que reunirse alrededor del Cordero. Querida iglesia, lo que yo estoy diciendo cuando hablo de conciencia histórica, lo que estoy diciendo que si Cristo es nuestra Pascua, nosotros tenemos que aglutinarnos alrededor del Cordero. Todo Puerto Rico mirando a Cristo. Al fin y al cabo, dicen que esta es la isla ¿de quién? Del Cordero. Y en el escudo de Puerto Rico hay un corderito. Pero pregunto, ¿de verdad esta es la isla del Cordero? Cada 4 años la gente dice, de pronto este sí. Y yo que conozco a mi querido Puerto Rico hace más de 30 años y digo que esta es mi segunda patria, me doy cuenta que sigue el pugilato político y cada partido dice, el mío sí va a sacar a Puerto Rico de esta situación. Pero mis hermanos, es alrededor del Cordero. Es alrededor de Cristo que podemos tener la verdadera esperanza. Es alrededor del Cordero que nosotros podemos soñar con un mañana mejor, que podemos ver un mejor Puerto Rico para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero la segunda cosa en la Pascua era que el énfasis de la Pascua era la familia. ¿Saben qué? Me encanta esa expresión. Un cordero por familia. Un cordero por familia. Así que la Pascua era nacional, la Pascua era comunitaria, pero la Pascua se daba en el contexto
de la familia. No era que iban a hacer una gran vigilia y de pronto toda la comunidad iba a estar presente. No, reúnanse por familia. Amén. Una de las crisis que estamos viendo en la iglesia es como aún las familias de la iglesia se están desmoronando. Antes nos escandalizábamos porque el vecino se divorciaba. El mal nos llegó a la iglesia. Y ya tantos cristianos tienen 2 o 3 matrimonios a cuestas. No digo que cuando no llegamos así del mundo, porque muchos llegaron a cuestas con situaciones de su vida sin Cristo. Pero es cuando estamos en la iglesia y yo me hago la pregunta, ¿qué ha pasado con el Cordero? ¿Qué ha pasado con el Cordero? Los padres y los hijos tenían que estar alrededor del Cordero. Y entonces ellos preguntan, ¿y por qué? Es para que cuando mañana tu hijo o tu hija crezca, ustedes les contarán la historia y les dirán, nosotros fuimos esclavos en la tierra de Egipto, pero aquella noche Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Dios nos sacó a la libertad. Aquella noche no hubo muerte en nuestras casas. Aquella noche marchamos hacia la libertad. Mis hermanos, considero que tenemos que volver a recuperar la espiritualidad en familia. Amén. Amén. Este año como pastor nos hemos propuesto, el año pasado lo decretamos el año del altar familiar. Y nos hicimos a la meta de que volveríamos a recuperar el altar familiar. Y en el boletín de la iglesia comenzamos a escribir cada domingo la reflexión que compartiríamos el domingo por la tarde en todas nuestras casas. Y comenzamos a recuperar algo que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra conciencia histórica. Y comenzamos a ver que muchas familias se comenzaron a sanar. Y este año lo hemos decretado el año de la iglesia casera, de la iglesia doméstica. Y le dije a los hermanos, es que la iglesia local se compone de muchas iglesias caseras, donde se vive el evangelio en casa, donde de nuevo nos reunimos alrededor del Cordero. Pero es muy típico llegar a un hogar cristiano hoy día y uno está en el iPad, en el iPhone, otro está en su cuarto viendo su programa, el otro está con los juegos, papá está viendo las noticias y mamá está viendo la novela. Oiga, yo no estoy diciendo que ignoremos el mundo en que vivimos. Y hay un momento para que cada cual tome la opción cibernética o de entretenimiento que quiera. Pero mi pregunta es, ¿cuándo nos reunimos alrededor del Cordero? ¿Cuándo? Nosotros tenemos un ritual todos los domingos. Mis hijas, que Laurita las conoce, Dios nos regaló 3 preciosas hijas. Y nos regaló 3 preciosos yernos y 6 nietos. Tengo con Blanca 40 años de matrimonio, vamos a cumplir 41. Y tenemos un ritual todos los domingos. Y es que después del culto, porque el que predicó aquí, que es mi yerno de mi hija mayor, pastorean la iglesia discípulos de Cristo del norte de la ciudad. Cuando él se fue con mi hija,
Se fueron mis otras 2 hijas y mis otros 2 yernos. Me dejaron con mi vieja solo. Pero todos los domingos ellos terminan el culto, nosotros terminamos porque yo tengo 3 cultos en la mañana el domingo. Y toda la tarde estamos juntos. Almorzamos, luego nos vamos a un lugar a tomar café. Y saben, la experiencia más linda. A veces nos vamos a la casa de Nancy, a veces al apartamento nuestro, o a veces en uno de esos restaurantes o donde se toma café, Juan Valdés, nos vamos a un rincón y nos reunimos alrededor del Cordero. Aleluya. Y muchas veces hemos hecho nuestro altar familiar ahí, en uno de esos lugares, y la gente nos mira. Lo hacemos prudentemente, porque de pronto no fuimos a una de nuestras casas, sino que nos vamos a despedir como a las 7 de la noche. Nos ha bendecido tanto esto. Nos sentimos tan felices de servir al Señor. Y entendemos que lo que de verdad vale la pena en la vida es vivir el Evangelio en familia. ¿De qué vale tener una linda casa, un buen carro, si vivimos para tener más cosas y nos hemos olvidado del valor más importante, del valor de nuestra Pascua, que es Cristo? Amén. Un cordero por familia. Lo tercero, pero saben, había un énfasis evangelístico en la Pascua. Mire lo lindo, dice: pero ustedes matarán un cordero, pero si la familia fuere tan pequeña que no se alcanzan a comer el cordero, llamarán al vecino y compartirán el cordero. Yo hoy pasé un día maravilloso. Fuimos con Tamara a visitar a algunas personas. Entre ellas visitamos providencialmente, no coincidencialmente, a una señora que fue muy amiga de los papás de Tamara. Una señora que tiene una artritis degenerativa. Fuimos a ver unas casas que podrían hoy fácilmente valer $1 millón, unos apartamentos. Son casas realmente, que parece que uno estuviera entre el mar. Podrían valer fácilmente $1 millón. Las están dando a 400 y tantos por la depresión económica. Y allí compartimos con ella, una mujer extraordinaria, que a pesar de que tenía un poco de hielo allí en su brazo, vimos que tenía una fortaleza de espíritu tremenda, una mujer luchadora. Pero ¿saben qué? Más o menos de los 4 contactos que tuvimos, en cada lugar donde fuimos, terminamos con una oración. Amén. ¿Saben por qué? Porque ninguna visita ni ninguna intervención nuestra tiene sentido si el Cordero no está en el centro. Amén. ¿Cómo nos agradeció esta señora? Y otra chica, ¿no vino esta noche? No vino, tu inquilina. Fuimos a visitar otra muchacha, divorciada, con 2 niñas preciosas. La invitamos para que viniera esta noche, quizás venga mañana. Y también terminamos orando por ella y por sus niñas. 2 niñas lindas. ¿Saben qué? Usted y yo hemos sido bendecidos con el Cordero. No se puede ser egoísta cuando el Evangelio nos ha hecho tanto bien. No se puede guardar la fe ni poner la luz debajo de la cama. Jesús dijo:
La luz se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Celebramos la cena, los discípulos. Te comes el pan y te bebes la copa. Pero si eso no trasciende a la comunidad, ¿sabe qué es esto? Un rito más. Y Dios dijo: sacrificarán un cordero, pero si la familia es tan pequeña, ustedes inviten al vecino y le van a decir al vecino: he matado un cordero, pero no se puede perder nada del cordero. Ven a mi casa, que la mesa está servida. Hay cordero para todos. Pero la familia le dice: bueno, vecino, pero es que yo tengo 8 muchachos. No importa, ven, porque hay suficiente para todos. Jesús dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Número 3. El Señor dijo: ustedes matarán el cordero, pero ¿saben qué? Untarán la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, y esa será la señal, porque el ángel de la muerte pasará a la medianoche, y cuando vea la sangre pasará de largo. Escúcheme, iglesia, y escúchenme, hermanos y hermanas que llevan tantos años en la congregación. Cuando yo escucho que el hijo de un creyente murió un viernes en la noche porque estaba en una barra a las 3 de la mañana, porque estaba en una discoteca, mi corazón siente dolor. ¿Saben por qué? Porque aquella noche hubo llanto en la casa de los egipcios, pero en la casa de los israelitas no hubo ni un muerto. ¿Y saben por qué? Porque la señal de la sangre estaba en los dinteles de sus puertas. Hermano, en cada uno de nuestros hogares tiene que estar la señal de la sangre. Como quiera que el tiempo ha pasado, yo no quiero ser inoportuno. Sé que varias personas se están levantando porque ya son las 9, pero quiero terminar con esto. Hay muchos detalles de la Pascua, pero mire, voy a pasar por alto varios detalles, pero quiero referirme a este. Aquella noche se comerán el cordero. ¿Y cuál va a ser el acompañamiento? Yo a veces voy con puertorriqueños que me invitan a cenar, a comer a algún restaurante, y viene el mozo y dice: bueno, tú pediste una carne encebollada, qué sé yo. Hay 2 acompañamientos o 3 acompañamientos. ¿Qué prefieres? ¿Arroz, tostones, amarillos? Aquella noche el plato fuerte era el cordero. ¿Cuál era el acompañamiento? Hierbas amargas y panes sin levadura. No habían tostones, no habían amarillos ni habichuelas. Eran hierbas amargas.
Escúcheme, mi gente linda de Puerto Rico, la gente de la isla del Cordero. Dios ha bendecido a Puerto Rico con el Evangelio. Ustedes, como ningún pueblo en América Latina, ha experimentado las bendiciones tan grandes como Dios les ha dado. Ustedes han sido un pueblo bendecido. Es más, fue en Puerto Rico donde vino un avivamiento en el año 33 y eso se regó por toda América Latina. Y ustedes evangelizaron muchas naciones del mundo, pero escúchenme, Puerto Rico se acostumbró a vivir en comodidad. Nuestras iglesias, la mayoría tienen aire acondicionado. A nuestros hermanos se les recoge en guaguas. Tenemos comodidad. Y hoy nuestro querido Puerto Rico está pasando por una recesión económica. Y Dios nos está recordando que el Cordero es delicioso, que el Evangelio es bendición. Pero no nos podemos olvidar del acompañamiento. No nos podemos olvidar que el Evangelio tiene un precio. Y que debemos de participar del compromiso del Evangelio con hierbas amargas, con el costo del discipulado, que vamos a servir a Dios en tiempos de abundancia y de escasez, con las 9:36 y sin las 9:36, sin las ayudas federales, con el recorte allá de 30,000 empleos en el gobierno, con precios altos de la gasolina a $4 el galón. Pregunto yo, ¿seguiremos amando y sirviendo al Cordero, sirviendo a Cristo aún en tiempos de escasez? Diremos como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Y para qué eran las hierbas amargas? El Señor dijo: para que se acuerden que ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto. Puerto Rico, acordémonos que en Puerto Rico había tuberculosis, que nuestros niños andaban descalzos, que esta era una tierra como los países de Latinoamérica, una tierra pobre, y Dios la ha bendecido. Y no podemos olvidar lo que Dios ha hecho y tenemos que volver a amarlo y comprometernos con Él. Pero también había, el acompañamiento era panes sin levadura. Tenemos que volver al temor de Dios y a la santidad. El apóstol Pablo, y termino con este texto bíblico y me lo ponen en la pantalla, capítulo 5, dice así, versículo 7: límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Iglesia, en esta Semana Santa Dios nos invita de nuevo a celebrar nuestra Pascua, que es Cristo.
con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso yo os invito a que cerréis vuestros ojos, para que por un momento penséis que aquella noche el Señor quería que sus discípulos tuvieran una conciencia histórica de su fe y entendiéramos que el precio de nuestra salvación fue tan grande que el Cordero tuvo que ser entregado por nosotros. Aquella noche no había un esclavo para que lavara los pies de los visitantes como era la costumbre. Ninguno de los discípulos se rebajó ni tuvo la humildad para lavar los pies de sus compañeros. Pero mi Maestro, el Señor, se ciñó una toalla, tomó un recipiente y lo llenó con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y habiendo tomado el pan, dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomando el cáliz dijo: tomad y bebed, esta es la copa de la nueva alianza confirmada con mi sangre. Se inauguraba el nuevo pacto, la nueva alianza, y Jesús era el Cordero que en ese momento se sacrificaba por ellos. Inclina tu cabecita y haz memoria de la salvación y comienza a desarrollar una conciencia histórica de tu fe, y que esta noche, al participar del pan y la copa, podamos entender no solo el símbolo, sino el propósito por el cual Jesús instituyó la mesa del Señor. Él quiso que nunca, pero nunca se nos olvidara que Él había muerto por nuestros pecados. Señor, en esta noche yo te alabo y te doy gracias porque aquella noche el viejo pacto claudicó y tú estableciste un nuevo pacto con tu sangre. Gracias por tu sangre. Gracias por tu sangre. Y tú dijiste que comiéramos este pan y bebiéramos de esta copa hasta cuando tú volvieras por nosotros. Gracias, Señor, porque esta noche podemos recordar con conciencia histórica la historia de nuestra salvación. Y te amaremos, te daremos gracias por el Cordero. Y seguiremos comiendo Cordero, porque es lo que nutre la vida y la esperanza hasta cuando tú vengas. Hasta cuando tú vengas, porque prometiste volver por nosotros. Gracias, Señor.